Ahí está grabando. Bien. Voy a comenzar a compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, perfecto. Bien. Esta es la pantalla. Disculpe, yo no veo. ¿No ves? No, yo No, tampoco. no sé, no se ve. Solo dice Jorge López empezó está a en negro la compartir pantalla. Sí, está negra. Bueno, espérense, vamos a volver a compartir. ¿Ahí? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Bien. Ahí está. Esta entonces es la última diapositiva que habíamos visto la semana pasada, donde hicimos un resumen de todo lo que habíamos visto del tema 1, los cálculos con masa, las distintas leyes de conservación de la masa, los cálculos con equivalente que dijimos que lo íbamos a ver más adelante, los reactivos con impurezas y los cálculos en reacciones sucesivas cuando un producto se convierte en una siguiente reacción en reactivo. ¿Sí? Vamos a ver ahora un concepto, que es el concepto de reactivo limitante, concepto importante en lo que tiene que ver con reacciones, porque, a ver, no todas las reacciones van a ser como se ven en las ecuaciones, es decir, siempre le agrego exactamente la cantidad de reactivos. Entonces, al no tener exactamente la cantidad de reactivos, puede suceder que alguno de los reactivos me sobre al final. Siempre hago el ejemplo de, y yo no soy buen cocinero, de cuando vamos a hacer una torta. ¿Sí? En teoría, los que saben cocinar lo van a saber mejor que yo, para hacer una torta necesitaremos 1 kilo de harina, 1 litro de leche, media docena de huevo, bueno, algo de sal y si le quiero agregar algún condimento, ¿no? Así, naranja o algo así, digamos, ¿no? En teoría. Ahora ya vienen los paquetitos preparados que es más fácil, uno le pone agua y lo pone a hervir. Pero digamos que uno quiere hacer una masa, entonces necesita harina, 1 kilo de harina, 1 litro de leche y una media docena de huevos. Si yo quiero hacer esa torta, pero en lugar de tener 1 kilo de harina, solo me queda 1/4, ¿qué va a suceder? ¿Me va a salir la misma torta? Probablemente no, me va a estar faltando harina. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el reactivo que me limita o que me condiciona lo que yo puedo hacer de torta? La harina, porque es el insumo que tengo en menor proporción. Es el insumo que me falta, digamos, ¿sí? Entonces decimos que en ese caso, la harina sería el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Es el reactivo que se consume primero, que se termina primero, y que me limita la reacción. Por eso lo llamamos reactivo limitante. Es aquel que me indica cuánto producto yo voy a tener, ¿sí? No importa si tengo 5 litros de leche y un maple de huevo, si no tengo harina, la cantidad de torta que voy a poder hacer va a ser muy poca, digamos, ¿sí? Entonces, la máxima cantidad de producto a formar depende de ese reactivo limitante. Siempre que en una ecuación química, es decir, recuerden que la diferencia entre ecuación y reacción reacción es lo que sucede en el laboratorio. Es decir, cuando yo digo voy a hacer 2 tortas, necesito 1 kilo de harina, 1 litro de leche y media docena de huevo. Eso es en la teoría, ¿sí? Y la ecuación. Digo, para 2 tortas, pongamos, necesito tanto de leche, tanto de harina, tanto. Esa es la ecuación. Me voy a la cocina, me voy a la heladera y resulta que ahí me encuentro con que tengo menos harina, ¿sí? Bueno, ese es el laboratorio. Entonces, en el laboratorio nosotros vamos a hacer una reacción, decimos que queremos preparar cloruro de sodio, ¿qué necesitamos?
ácido clorhídrico y hidróxido de sodio. Hago los cálculos en el papel primero y digo cuántos gramos de hidróxido de sodio, cuántos mililitros de ácido clorhídrico. Y ahí voy al droguero a ver qué tengo, ¿sí? Entonces, si en una ecuación química, y eso lo van a ver en coloquio, ya lo van a estar viendo, pero lo vamos a ver mejor después, se plantea la parte estequiométrica de la reacción, es decir, las cantidades teóricas, después va a decir, a ver, si yo tengo para tantos gramos de hidróxido de sodio, se necesitan tantos gramos de ácido clorhídrico, una cierta cantidad de hidróxido de sodio me va a reaccionar con otra cierta cantidad de ácido clorhídrico. Cuando tengo cantidades de los dos, sospecho que puede haber un reactivo limitante, ¿sí? Por ejemplo, en el planteo puedo decir, combino 40 gramos de hidróxido de sodio con 21 gramos de ácido clorhídrico. Tengo datos de ambos. Significa que esas son las dos cantidades que me da el problema. Ahí tengo que sospechar que puede haber un reactivo limitante, que uno de los dos puede estar en mayor proporción que el otro. Y debo hacer los cálculos, ¿sí? Los otros reactivos excedentes, en el caso de las tortas, la leche y los huevos, se llaman reactivos en exceso, reactivos excedentes, porque son aquellos que tienen mayor cantidad de reactivo de lo que yo necesito, digamos, ¿sí? Es decir, va a haber más cantidad, digamos, ¿no? Entonces me van a estar sobrando. Acá tenemos reactivo limitante, es el que se consume completamente, el reactivo en exceso es la parte que queda sin reaccionar, y acá tenemos un pequeño ejercicio, ¿sí? Si reaccionan 7 gramos de hierro, que tiene 56 gramos de peso atómico, con 8 gramos de azufre, que tiene 32 gramos de peso atómico, de unidad de masa atómica, para formar sulfuro de hierro. ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el excedente? La ecuación se plantea como un mol de hierro que reacciona con un mol de azufre para dar un mol de sulfuro ferroso, ¿sí? La estequiometría de la reacción me dice que 56 gramos, es decir, un mol de átomos de hierro, van a reaccionar con 32 gramos, es decir, un mol de átomos de azufre, para producir un mol de sulfuro de hierro u 88 gramos de sulfuro de hierro. Estos datos que están acá son los datos prácticos, es decir, la cantidad que yo tengo de leche y de huevo y de harina, ¿sí? Es decir, estos datos, los 7 gramos y los 8 gramos, los 7 gramos de hierro y los 8 gramos de azufre, son lo que me indican que el planteo no me dice cuántos gramos de sulfuro de hierro voy a obtener con 7 gramos de hierro. No, dice, tengo 7 de hierro y 8 de azufre. Hacemos el cálculo y decimos que, bueno, acá hay una regla 3 simple, ¿sí? Para 7 gramos de hierro, considerando la estequiometría de la reacción, voy a obtener X gramos de azufre. Y me sale que en realidad voy a tener 4 gramos de azufre, es decir, voy a necesitar 4 gramos de azufre para 7 gramos de hierro. Si yo digo que tengo 7 gramos de hierro y 8 de azufre y necesito solo 4 de azufre, el reactivo limitante en este caso sería el hierro, porque el azufre está en exceso, me está sobrando, ¿sí? Entonces el reactivo limitante es el hierro y el reactivo en exceso es el azufre. De esto van a hacer ejercicios y lo van a utilizar bastante cuando veamos soluciones, cuando hagamos ejercicio de soluciones. ¿Se entendió el concepto de reactivo limitante? Si hay alguna duda, abran el micrófono y pregunten. Sí, profe. ¿Se entiende de dónde salen esos números? Ese 56 y ese 32, ¿se entiende de dónde salen? Ese 88, por ejemplo. Sí, se entiende. Peso atómico. Exactamente, Claro. peso molecular. La Bueno, en masa este caso es molar. peso atómico, masa molar, exactamente. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, si fuese una reacción en la cual yo tengo 2 moles de azufre, tendría que multiplicar la masa molar por 2. ¿Sí? Así es. Eso, bueno, van a ver varios de esos ejercicios después. Así que a medida que van haciendo los ejercicios, después
se va a ir resolviendo las dudas, digamos, ¿no? Esto es mucha práctica. Bien, si se entendió, seguimos. Bien, vamos a ver otro concepto, que es el concepto de rendimiento. El concepto de rendimiento es, por ejemplo, en una reacción química, una vez que yo definí el reactivo limitante, y que ese reactivo limitante me va a indicar la cantidad de producto obtenido, esa cantidad de producto es lo que yo voy a definir como el rendimiento de la reacción. Es decir, en el caso anterior, como el ejercicio anterior, ¿sí? Acá no plantea la cantidad, pero digamos, con 7 gramos de hierro y 4 gramos de azufre, en este caso 7 gramos de hierro porque es el reactivo limitante, yo después puedo plantear, si la estequiometría de la reacción me dice que para 56 gramos de hierro se van a producir 88 gramos de azufre, 7 gramos de hierro me van a dar una X cantidad de sulfuro ferroso, perdón, 88 gramos de sulfuro ferroso, 7 gramos de hierro me van a producir una X cantidad de sulfuro ferroso. Eso es la cantidad de producto que se obtiene y lo que nosotros definimos como el rendimiento teórico. ¿Por qué teórico? Porque es la cantidad en los papeles, es lo que yo voy a obtener según mis cálculos matemáticos de producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos rendimiento. Hay 3 tipos de rendimiento. El rendimiento teórico, que es el que decía recién, que es la cantidad de producto que se va a obtener, sería la máxima cantidad. ¿Hay alguien que tiene micrófono abierto? Por favor, ¿lo puede cerrar? Gracias. Es la máxima cantidad de producto que se va a obtener, el rendimiento máximo, digamos. Ese rendimiento máximo, ¿alguien sigue con el micrófono abierto, por favor? ¿Se lo puede cerrar? Germán Son, gracias. Bien. Entonces, decía, esa es la máxima cantidad de producto que se va a obtener, el rendimiento teórico. No siempre, en la práctica, en el laboratorio, se obtiene el 100% del producto. Es decir, si yo con 1 kilo de harina, 1 litro de leche y media docena de huevo hago 2 tortas, que cada torta pese, en teoría, medio kilo, y después yo peso las tortas y una me da 450 gramos y la otra me da 460, significa que no obtuve 1 kilo teórico de torta, sino obtuve menos. Eso es lo que llamamos el rendimiento real o el rendimiento práctico, es decir, la cantidad real que yo obtuve de producto, que casi siempre es inferior al rendimiento teórico. Y como máximo va a ser igual al teórico en el caso óptimo, digamos, ¿sí? Y después tenemos el rendimiento porcentual. El porcentual es, obviamente, calculando lo que obtuve sobre lo teórico por 100. Es decir, si yo quería obtener 1 kilo de torta y obtuve 950, el rendimiento real porcentual va a ser del 95%. ¿Sí? Bien, esto es la última diapositiva, es simplemente saber que el rendimiento es muy importante en las industrias, es muy importante en la producción, en la agricultura, en lo que nosotros vayamos a utilizar para trabajar después. Es decir, yo tengo 10 hectáreas y quiero plantar tomates en las 10 hectáreas, yo calculo que por hectárea, dependiendo y por la experiencia de años anteriores y por el tema de el tipo de suelo que tengo y el clima que tengo, voy a obtener un rinde, como se llama teóricamente, de, no sé, 50 toneladas por hectárea. Y eso es lo que espero obtener. Resulta que ese año llueve poco, hay mucho sol, me quema, y en lugar de tener 50 toneladas por hectárea, obtengo 40. ¿Sí? Entonces el rendimiento es menor del que yo esperaba obtener. ¿Sí?
Acá hay un videito, no sé si lo voy a poder compartir. A ver, voy a dejar de compartir a ver si puedo encontrar el video para compartirlo. No, no me deja compartir. A ver. Acá. No. Lo tenía abierto y ahora no lo puedo encontrar. ¿Se ve algo o no? Solo se ve una diapositiva que dice rendimiento y con el coso del video. A ver si yo pongo el... Ahora no lo encuentro. Hola, buen día. ¿Se ve ahí o no? No, profe, todavía. No todavía. Todavía no El se ve. video no se ve nada. ¿No se ve? Bueno, no, lo vamos a dejar nomás. Lo voy a poner después en el aula Jorge, entonces. ¿vos estás pudiendo, Sí. pudiendo reproducir el video en tu computadora? Sí, sí, sí. El problema entonces es que cuando vos pusiste compartir pantalla, seleccionaste que se comparta solamente el El Word video. o el Sí. PDF. Abrí primero el video y después Sí. poné compartir pantalla y seleccionar el video. Eso intenté, pero no lo encuentro el video. O No, no importa. de última poné compartir toda la pantalla. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. Ahora sí. ¿Ahí se escucha? No, no se escucha. No se ve nada tampoco. Bueno, Se no ve, importa. sí, pero no se escucha. Ah, capaz que hay que poner el audio entonces. Espérenme a ver. Compartir sonido, acá está. Ahora. Pensé que no puedo hacer que el video funcione. Porque me sale lo de abajo y no me deja... Ah. Disculpen, pero no puedo encontrar la forma acá. Ahí está, ahora sí.
¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Se escucha. Continuando con las prácticas del laboratorio de química, tenemos ahora la práctica sobre el rendimiento de una reacción. Para ello tenemos los siguientes materiales: una cinta de magnesio de aproximadamente 4 o 5 centímetros, una luna de reloj, la balanza digital, una tenaza y el calor necesario para que se dé la reacción. Iniciamos con la medida de la masa de la cinta de magnesio. Para ello, tomamos la luna del reloj, taramos, es decir, ponemos en 0, y medimos la masa de la cinta de magnesio, lo cual nos da un aproximado de 0,5 gramos. Significa que si tenemos una reacción química donde los reactantes son magnesio y oxígeno y el producto es óxido de magnesio, por estequiometría sabemos que el peso atómico del magnesio es 48 gramos. En la ecuación química tenemos que 2 magnesio más 1 oxígeno me da 2 óxido de magnesio. Por lo tanto, 48 gramos de magnesio me debe dar 80 gramos de óxido de magnesio. Por lo tanto, los 0,5 gramos de magnesio deben darme 0,83 gramos de óxido de magnesio. Eso es en la teoría. Vamos a ver ahora en la parte experimental. Tomamos con la tenaza la cinta de magnesio, lo sometemos al calor para que se dé la reacción. Dejamos caer el óxido de magnesio formado en la luna del reloj y procedemos a medir su masa. Midiendo la masa, tenemos un aproximado de 0,4 gramos de óxido de magnesio. De lo que concluimos que el rendimiento de esta reacción química será 0,4, que es lo real obtenido experimentalmente, sobre 0,83, que es el resultado estequiométrico, multiplicado por 100, me da un rendimiento de 48,2% de esta reacción química. Bien, simplemente era muy sencillo, era nada más que me vean un ejercicio práctico más que sencillo, digamos, de una práctica que en algún momento se hizo en el laboratorio de formación de óxido de magnesio. Digamos. Ahí en ese caso vieron lo que es el rendimiento, los cálculos que hizo el laboratorista, y en ese caso el reactivo limitante es obviamente el magnesio, porque oxígeno hay en exceso, digamos, entonces el magnesio era el reactivo limitante. Bien, con eso terminamos el tema 1. Vamos a comenzar a ver el tema 2. Esperen que lo encuentre. ¿Se ve el tema 2? No, profe, todavía no. No, profe, no se ve el tema 2. Una pregunta sobre Sí. lo del magnesio. Sí. ¿Se puede escribir la fórmula? Porque entendía que eran 2 moles de magnesio, si no me equivoco, en el ejemplo. Sí, es óxido de magnesio. No tengo acá para escribir, pero lo van a ver entiendo. en el práctico, ahora se va a explicar, pero no tengo en mi computadora como para escribir. Ahí yo lo escribo, profe, y ahora le comparto, ¿sí? Listo, buenísimo, buenísimo. Vale, así usted puede seguir. Listo, gracias René. Bueno. ¿Se ve ahora la pantalla? Sí, profe, ahora sí. Bien. Ahí me parece que te quieren hacer una pregunta. Sí. Sí, Javier, sí. Hola, Escucho. profe, buen día. Buen día. Una pregunta. El tema de las tortas. Obviamente que no va a ser lo mismo porque usted tiene que tomar en cuenta que lo que queda en la cuchara, lo que queda en la valjita, que hablo de la preparación de
de la masa de la torta. ¿A esto se refiere el rendimiento? Sí, así es. Obviamente nunca va a ser el 100% porque una parte va a quedar, como dice el compañero, en la torta, en la cuchara, en la olla. Siempre va a haber pérdidas. Lo mismo sucede en el laboratorio. Es decir, uno cuando hace una reacción, a veces ponemos una cierta cantidad de volumen, pero algo de volumen queda en la pipeta, por más que uno trate de hacer una medición muy exacta. Medir con una pipeta es muy difícil, o inclusive con una bureta. Lo mismo que cuando hago peso un reactivo, es difícil decir yo voy a pesar 2 gramos, exacto, ¿sí? Siempre pesamos 1,95 o 2,10 o 2,15, es difícil, sobre todo si es un polvo sólido, puede ser, pero cuando son en granallas o cuando son en otro tipo de sólido, y es más difícil, hasta con un polvo sólido, porque cuando uno va poniendo, no es correcto decir, me pasé, le saco un poquito y vuelvo al reactivo, y vuelvo al frasco original, porque estamos contaminando el frasco original, digamos, estamos introduciendo impurezas. Entonces, siempre hay. Lo que se hace después es hacer los cálculos finales en base a lo que se puso y lo que se obtuvo, digamos. Esas son prácticas que se hacen en el laboratorio. Pero era simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que es un reactivo limitante y un rendimiento, ¿sí? Más o menos, más que nada para el concepto. ¿Está? Bueno, bien la pregunta del compañero. Seguimos. El tema 2, tenemos 2 partes. La primera parte, que es un poco historia y un poco conocer la estructura mínima del átomo y algunos conceptos básicos. Y la segunda parte, que la vamos a ver la semana que viene, bueno, vamos a llegar hoy, que habla de distintos conceptos como son radiación electromagnética, efecto fotoeléctrico, y lo último, que es lo más complicado, que probablemente lo vamos a tener que ver en 2 clases, porque es bastante difícil, sobre todo verlo así en la virtualidad, que son las configuraciones electrónicas, que es lo más importante, si se quiere, de este tema, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir haciendo despacio, aunque sea un poquito más largo. La idea es que ustedes, la primera parte, que es más historia y conceptos, la van a sacar de cualquier lado, pero la idea nuestra es que lo que es configuraciones electrónicas, que están en las tablas periódicas, ustedes entiendan bien de dónde salen y cómo se definen, digamos, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver el martes que viene y probablemente sean 2 martes, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos, ¿sí? Bien, la bibliografía, y arrancamos con la primera parte, que es partículas fundamentales. Ustedes saben que partículas fundamentales, un átomo está constituido fundamentalmente por 3 partículas grandes, si se quiere. Hoy, en nuestro día, sabemos que además el núcleo no solo tiene protones y neutrones, sino que la destrucción del núcleo produce otras partículas menores, digamos así. Pero supongamos que el átomo, que en realidad según Dalton la palabra átomo sale de no divisible, durante muchísimos años, muchísimos, desde los primeros alquimistas que existieron hace varios cientos de años, casi más de 1000 años, hasta el año 1800 aproximadamente, se calculaba que el átomo era una sola partícula, la partícula más pequeña que existía y que no era divisible. Recién a partir de fines de 1700, principios de 1800, se comenzó a descubrir que el átomo sí tenía algunos constituyentes interiores, ¿no? Y esos constituyentes eran los electrones, los protones y los neutrones. Obviamente todos sabemos hoy que la masa del electrón es ínfima comparada con la masa de los protones y neutrones, y que los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Eso para nosotros es muy común y sabido por todos, digamos, ¿no? Y acá tenemos las cargas, el neutrón obviamente no tiene carga, y la masa que consideramos, a pesar que no son estrictamente iguales,
que el protón y el neutrón tienen la misma masa, hay una sensible diferencia, muy mínima, pero hay una diferencia, y que la masa del electrón es 1840 veces más chica que la masa de los protones o neutrones. Este es el átomo como lo conocemos hoy en nuestros días, con un núcleo que tiene protones y neutrones, fundamentalmente, y los electrones girando en órbitas orbitales alrededor del núcleo central, ¿sí? Esta es otra figura de una estructura atómica de un átomo. Lo primero que se descubrió fue el electrón, o que por lo menos se lo encontró en 1800, un inglés, David, observó que cuando pasaba corriente eléctrica por una sustancia, por un compuesto, si le agregaba, tenía en un recipiente, por ejemplo, cloruro de sodio, y cuando le hacía pasar electricidad a través de esa sustancia, él observaba que la sustancia se descomponía, ¿sí? Que comenzaban a aparecer compuestos que eran parte constituyente de ese compuesto, digamos, ¿sí? Entonces, él dijo, tiene que haber una relación entre la electricidad y la unión de los átomos para formar un compuesto. Y supuso que había fuerzas eléctricas que mantenían unidos a esos átomos que ya se conocían que existían los átomos, fuerzas unidas, fuerzas eléctricas que mantenían unidos los átomos y formaban ese compuesto. Por eso que cuando le agregaban electricidad, esas fuerzas eléctricas se alteraban y los átomos se separaban, ¿sí? En 1833, Faraday, alguien que trabajó muchísimo en lo que es electricidad, determinó la relación de la cantidad de electricidad que empleaba en una electrólisis, que se llamaba esa reacción de hacer pasar electricidad por un compuesto, se sigue llamando electrólisis, y la cantidad de reacción química que se producía. Es decir, si yo le ponía mucha electricidad, había más descomposición, si le ponía poca electricidad, había menor descomposición. Es decir, que dijo que había una relación directa entre la cantidad de electricidad y la cantidad de compuesto que se descomponía. Posteriormente, ya casi 70 años después, 74, otro inglés, Stoney, sugirió que las unidades de carga eléctrica están asociadas con los átomos, es decir, no solo con el compuesto, sino con los átomos en sí, y propuso llamarlas, unos años después, electrones. Dijo que esos electrones que estaban relacionados con los átomos que formaban parte del compuesto eran los responsables de la unión de esos dos átomos o más de dos átomos para formar un compuesto. Algunos años después, Thomson estudió las partículas más a fondo y determinó una relación de carga. Esto no es tan importante, simplemente para que ustedes sepan cómo fue, fíjense, en casi 100 años, tardaron 100 años distintos científicos para poder determinar que existía una partícula llamada electrón que formaba parte de la unión de átomos para formar un compuesto, ¿no? Thomson determinó la relación entre la carga y la masa y dio un valor, no importa el valor, y algunos años después, ya en el siglo XX, Millikan determinó la carga del electrón, es decir, cuánto vale la carga del electrón por un método de la gota de aceite que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Y encontró que el valor de la carga es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y en base a este dato y a esta relación de Thomson, determinó la masa del electrón, que dijo que es de 9.1, casi 0.11, por 10 a la menos 28 gramos. Imagínense, 28 lugares después del 0 punto, o 0, 28 lugares después está el 9, y esa es en gramos la masa de un electrón, ¿no? Este es el experimento aceite, lo vamos a ver acá que es mejor, digamos, está más lindo este dibujo. ¿Qué hizo Millikan? Dijo que puso un atomizador que lo que hacía era liberar pequeñas gotitas de aceite, muy pequeñas, dos placas cargadas con
con una fuente externa, una placa positiva y una placa negativa, permitía en la placa superior un pequeño agujerito que dejaba que pasen de a una las gotas de aceite. Puso en el medio de esa circulación de gotas de aceite rayos ionizantes. Lo que hacen los rayos ionizantes es sacarle los electrones que tienen las moléculas de aire que están acá. En el aire recuerden que hay distintos gases, ¿sí? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Lo que hacía era sacarle algunos electrones a esas moléculas de gases y hacer que esos electrones se adhieran a la superficie de cada una de estas gotitas de aceite, lo cual permitía que las gotitas de aceite estén cargadas negativamente, ¿sí? Y él puso una brilla por donde él miraba las gotitas de aceite, ¿sí? Haciendo que esta gota de aceite esté cargada negativamente y conociendo la placa, la tensión entre las dos, regulando la tensión, esta positiva y esta negativa, si la gotita de aceite tenía una carga negativa, en algún momento iba a ser repelida por por la placa de abajo y atraída por la placa de arriba. Entonces, regulando la tensión, él logró que la gotita de aceite se mantenga suspendida en el medio, cosa que él la pudiera ver suspendida. Y el experimento de dispersión de Rutherford, esto lo voy a leer acá muy rápido, pero lo vamos a ver en la pantalla, lo que él hacía era bombardear con esas placas, esas partículas alfa positivas, una placa de oro muy finita, ¿sí? Tomaba una placa de oro muy finita, la bombardeaba y hacía que esas partículas alfa fueran detectadas por una pantalla de sulfuro de zinc fluorescente, que cuando impactaba las partículas alfa, hacían una marca en la pantalla de sulfuro de zinc, ¿sí? Estas partículas alfa lo que hizo es sacarlas de helio sin electrones, es decir, le sacaba los electrones al helio y ese gas helio emitía estas partículas alfa sin electrones, estaban cargadas positivamente, ¿sí? Y observaron, vamos a ver, acá está, ¿sí? Entonces, puso la fuente de partículas alfa, el helio sin electrones, a través de el plomo mantiene todo lo que son partículas radiactivas, no dejan que se difundan, no puede atravesar el plomo, cual ninguna partícula radiactiva, las hacía circular a través de colimadores, es decir, de partículas que iban haciendo cada vez un rayo más finito, ponían la placa de oro, y lo que observaron fue que la gran mayoría de las partículas atravesaba y golpeaba en el fondo, como era esperable, digamos, ¿sí? Pero también observó que había otras partículas que se desviaban, que tenían distintos puntos y algunas inclusive rebotaban, ¿sí? Lo cual les sorprendió muchísimo, porque se sabía que esas partículas alfa atravesaban a la lámina de oro, porque eran mucho más densas y mucho más fuertes que la lámina de oro y la atravesaban sin problema, digamos, ¿sí? De hecho, la mayoría golpeaba acá. ¿Cuál fue la explicación? Acá tenemos la misma lámina y ven cómo algunas rebotaban. ¿Y qué sucedía? Esas partículas alfa pasaban, esta es la lámina de oro, donde tenemos el núcleo cargado positivamente y obviamente los electrones circulando alrededor del núcleo. Entonces, cuando las partículas pasaban por todo lo que era el espacio vacío que hay entre el núcleo y las órbitas donde circulan los electrones orbitales, pasaban de largo, ¿sí? Y golpeaban en el centro. Pero había algunas que pasaban cerca del núcleo y como las partículas alfa son positivas y el núcleo es positivo, se desviaban. Y las que chocaban con el núcleo rebotaban directamente, ¿sí? ¿Qué dijo Rutherford? Según sus propias palabras, quedaron
atónitos, quedaron sorprendidos, porque fue, como dijo él, es decir, poner una hoja de papel a 20 metros, por decirlo, tomar un rifle y tirarle tiros a esa hoja de papel, ¿sí? Como si fuera un tiro al blanco. ¿Qué esperamos nosotros? Que obviamente la bala atraviese la hoja de papel, porque es mucho más densa, porque la hoja de papel es más finita, es una sola hoja, y de golpe veía que algunas balas rebotaban en la hoja de papel y volvían hacia ellos, digamos, ¿sí? Sus palabras fueron, en ese momento, como disparar un petardo de 15 pulgadas a un papel y ver que el petardo volviera y golpeara a la persona que le había disparado, digamos. Es decir, quedó muy sorprendido, ¿no? Con eso determinaron que en el centro del átomo había una partícula cargada positivamente, que después le llamaron protones, que hoy sabemos que tienen carga positiva, ¿sí? De ahí salió lo que nosotros hoy conocemos como número atómico, es decir, en el núcleo atómico hay un centro diminuto con carga positiva, llamada protones, y que eso me identifica lo que hoy conocemos como número atómico, que me da la identidad del átomo. Es decir, de acuerdo a la cantidad de protones que tiene un átomo, nosotros decimos que se trata de carbono, o nitrógeno, u oxígeno, o flúor, o hidrógeno, lo que sea, digamos, ¿sí? Es lo que le da identidad a ese átomo, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas teorías anteriores. Dalton dijo en su momento que el átomo era indivisible y durante muchísimos años se consideró que el átomo era indivisible. Thomson estableció una teoría en su momento, a pesar que fíjense que dio buenas propuestas, algunas otras fueron incorrectas. De hecho, en la historia de la ciencia, muchas de las teorías, nosotros hoy estudiamos las teorías correctas, pero muchos científicos establecieron postulados y teorías que después se demostraron que no eran reales y que se descartaron. Obviamente, no vamos a estar estudiando todas aquellas teorías erróneas, pero no siempre los científicos le acertaban, digamos. Muchas veces era por suerte o después de muchos años de tratar de encontrar una respuesta a su teoría o a su postulado, y a veces quien encontraba la respuesta, como vimos en el electrón, que algunos la iniciaron y 100 años después, cuando ya se habían muerto quienes iniciaron el estudio, se encontró la respuesta, ¿no? Thomson dijo que el átomo era una especie de budín formado por una masa cargada positivamente, dentro de la cual se insertaban los electrones con carga negativa, como si fuera un Bob Esponja, digamos, ¿no? Y Rutherford estableció el átomo como hoy lo conocemos, el átomo de Rutherford, ¿sí? Con un núcleo, acá vemos, esto era el modelo Thomson, ¿sí? Una torta, un budín, con un montón de carga positiva, y los electrones puestos como ciruelas o pasas de uva dentro de esa torta, digamos, ¿sí? En cambio, el átomo de Rutherford, que es el que hoy conocemos, es un núcleo que tiene protones y neutrones, y los electrones girando a su alrededor, ¿no? Y por último se determinó lo que era la última partícula que estaba en el núcleo, que es el neutrón, una partícula sin carga, con masa ligeramente, apenas mayor que la del protón, descubierto en 1932, unos 20 años después de que se determinó realmente la presencia y la carga del protón, y con su descubrimiento se determinó de describir lo que es el átomo nuclear que hoy conocemos, ¿sí? Todos los átomos, excepto el hidrógeno, contienen neutrones. Bueno, esta es simplemente una placa parecida a la inicial. Y vamos a definir acá lo que es el número de masa, que ustedes ya también lo deben conocer. El número de masa es la suma del número de protones y el número de neutrones que tiene cada átomo. O bien, la suma del número atómico más el número de neutrones, ¿sí? Que dijimos, excepto el protio, que no tiene neutrones, todos los demás átomos en la naturaleza tienen neutrones. Y a propósito vamos a definir un nuevo concepto para algunos, que es el de
isótopos. Isótopos, cuyo nombre viene del griego, que significa isos, igual, y topos, forma. Estamos hablando de átomos que tienen la misma forma en teoría, ¿sí? Son átomos que tienen distinta masa, pero estamos hablando del mismo átomo. Por ejemplo, dijimos recién que el hidrógeno es el único átomo que no tiene neutrones. Pero en realidad, el hidrógeno existe en tres formas. Existe el proteo, o propiamente llamado hidrógeno, que tiene un protón. El deuterio, que tiene un protón y un neutrón. Y el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Como los tres existen, los tres tienen un protón, dijimos que el número atómico es el que me define la identidad del átomo. Al tener un solo protón, los tres son el mismo átomo, el mismo tipo de átomo. Los tres son considerados hidrógenos, ¿sí? Pero, como son diferentes, ¿por qué? Este tiene masa igual a 1, este tiene masa igual a 2, eso es doble deuterio, y el tritio, que viene de 3, tiene masa igual a 3, un protón y dos neutrones. Si cada uno tiene, supongamos, 1 gramo, este tiene 1 gramo de masa, este tiene 2 gramos de masa y este tiene 3 gramos de masa. Ahora, podemos preguntarnos por qué el hidrógeno en la tabla periódica figura con una masa de 1 gramo, si en realidad tenemos 3 tipos de hidrógeno, ¿sí? ¿Y los 3 existen? Sí, los 3 existen en la naturaleza. Solo que, y ya lo vamos a ver enseguida, a lo que se llama abundancia isotópica, el proteo, o hidrógeno propiamente dicha, existe en 99,99%. Es decir, la enorme cantidad de hidrógeno que hay en la naturaleza son de proteo. ¿Existe el deuterio? Sí existe. ¿Y existe el tritio? Sí existe. El deuterio existe en un porcentaje mucho menor, muchísimo menor que el hidrógeno, y el tritio existe en un porcentaje inclusive mucho menor que el deuterio. El deuterio es el que, unido al oxígeno, así como el hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman el agua, el deuterio forma lo que conocemos como agua pesada. El agua pesada, que está formada por 2 deuterios y un oxígeno, fue utilizada y sigue siendo utilizada como el agua que contiene en su momento fue a la bomba atómica, pero que contiene las grandes reacciones de fisión nuclear, ¿sí? Todas las que se producen en las centrales nucleares. El agua que se utiliza para eso es agua formada con principalmente deuterio, no con hidrógeno. Por eso es tan cara y tan difícil de obtener, pero tiene una capacidad de difusión térmica muchísima. Entonces acá tenemos el proteo, que tiene el núcleo con un protón, acá un solo protón y un neutrón y un solo electrón. Y el tritio, que es un protón, 2 neutrones y un electrón. Esta es la misma figura con otros dibujitos. Y tenemos después, por ejemplo, el oxígeno. En realidad el oxígeno tiene 3, tiene 16, 17 y 18, pero bueno, los dos más importantes son el 16 y el 18. El litio, que tiene número atómico 3, que me da la identidad, y por eso decimos que es litio, tiene 3 protones, pero en un caso tiene 3 neutrones, en el otro tiene 4 neutrones, y en el otro tiene 5 neutrones, ¿sí? ¿Los 3 existen? Sí, los 3 existen, igual que los oxígenos, todos existen en la naturaleza, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo. Entonces, ¿a qué le llamamos número másico de un isótopo? Es decir, ¿cuál es la masa de esos isótopos? Dijimos, el hidrógeno tiene una masa de 1, tiene un porcentaje de abundancia, es decir, la cantidad de hidrógeno, de proteo que existe en la naturaleza es, en promedio,
del 99,995%. El deuterio existe en un 0,014% y el tritio existe en un 0,01%. El deuterio tiene masa 2, el tritio tiene masa 3. ¿Cómo coexisten? Si los tres existen en la naturaleza, y yo digo que el hidrógeno tiene masa de 1. En realidad el hidrógeno no tiene masa de 1. Nosotros suponemos que tiene masa de 1 gramo. En realidad, si vamos a la tabla periódica, la masa atómica del átomo de hidrógeno es de 1.008. ¿De dónde sale ese 1.008? De esto. Hacemos un promedio, que lo vamos a ver enseguida, pero ya que tengo esta diapositiva la explico. Hacemos un promedio, es decir, 99,995 en porcentaje, ¿no? O 0,99995 por 1 más 0,00014% por 2 más este porcentaje por 3, sumo y divido por 3. Es decir, un promedio de la suma de las masas por la abundancia isotópica de cada uno de ellos, dividido 3, la suma de los 3 dividido 3, me da el valor de la masa atómica, o peso atómico, como le decíamos en su momento, del átomo de hidrógeno, que, si lo miramos en la tabla, es de 1,008. ¿Está? Acá vemos un ejercicio. La masa atómica del bromo es 79,9. Prácticamente decimos que todo el bromo presente corresponde a 2 isótopos. Uno de ellos, el número másico 79, que representa el 50,69% de todos los átomos de bromo. Es decir, poquito más de la mitad de los átomos de bromo tienen una masa de 79, el número másico 79. ¿Sí? El isótopo 79 tiene 50,69%. Ahora, si esto es la mitad, ¿cuánto vale el otro isótopo? ¿Sí? ¿Cuánto pesa el otro isótopo? Sabemos que el peso atómico, número másico, el número másico atómico del bromo es de 79,9. ¿Sí? Entonces decimos, si son solo 2, si uno representa el 50,69%, haciendo la diferencia, el otro va a representar el 49,31%. Y haciendo una regla de 3 simple, es decir, poniendo 79, que es el número másico de uno de los isótopos, por su porcentaje, su abundancia isotópica, más X, que es el dato que no conocemos, por la abundancia isotópica del otro, dividido 100, todo esto me daría la masa atómica del átomo. Haciendo regla de 3 simple, obtenemos que X me da 80,82. Como deben ser números enteros, decimos que el número másico del otro isótopo es igual a 81. Es decir, el bromo tiene, en conclusión, un isótopo de masa 79, que tiene el 50,69%, y otro isótopo de masa 81, que tiene el 49,31%. ¿Sí? Entonces, si uno tiene 79 y el otro tiene 81, es de esperar que si cada uno es la mitad, sería aproximadamente 80 el promedio. Y bueno, da 79,9 porque uno tiene casi el 51 y el otro tiene un poco más del 49. ¿Está? Esto lo vamos a ver muy rápido. Esto simplemente para saber la abundancia isotópica, es decir, la cantidad de átomos que tiene que ver con, la abundancia isotópica tiene que ver con la cantidad, no con la masa, ¿sí? Con la cantidad, el número de isótopos que hay en la naturaleza. Se mide con un espectrómetro de masas, que mide obviamente las masas, digamos, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, este es un espectrómetro de masas, un equipo sofisticado de alta tecnología, obviamente unido a una computadora. ¿Cómo funciona? Lo voy a explicar rápidamente, pero solo para que tengan idea, no es tan importante, digamos, ¿no? Se emite una muestra, por ejemplo la que vimos recién, de bromo, se la hace pasar a través de dos placas cargadas. Con un cañón de electrones lo que hacemos es sacarle los electrones